¿Ok? Bueno, vamos a empezar clase de columna vertebral. Esta es una clase pequeña, tratando de explicarles los objetivos de este tercer parcial para poderlos cumplir en su totalidad. Cualquier duda, pregunta, ya saben que se pueden acercar por mí a través de diversos medios. Vamos a empezar con esto. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar los huesos que conforman la columna vertebral, sus características y detalles, y las estructuras anexas, músculos de la espalda, la médula espinal y las envolturas de la médula espinal, y la mecánica de la columna vertebral. Estas segundas partes, la médula espinal y envolturas y mecánica de la columna vertebral, la estaremos ahondando en otro video. Primero vamos a ver los primeros dos. Bueno, en la columna vertebral, recordando un poco de anatomía descriptiva, tenemos que recordar que se divide en secciones. La primera es la columna cervical. Cervis en latín significa cuello, entonces es la que está formando el cuello. Son 7 vértebras que tienen características muy propias de estas vértebras, es decir, las vértebras que están en el cuello no se parecen a las dorsales y las dorsales no se parecen a las lumbares ni las sacras. Cada sección tiene características anatómicas muy diferentes unas de otras. Después vamos a tener 12 vértebras dorsales o torácicas, que las podemos encontrar con ambas nomenclaturas, 5 vértebras lumbares, 4 vértebras sacras y 3 a 4 fusionadas en la parte del coxis. Entonces aquí vemos cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxigias. La columna cervical. ¿Qué estructuras podemos apreciar en la columna cervical? ¿Qué huesos la forman? Bueno, ya dijimos que son 7. Estos 7 huesecitos tienen la característica de que le van a estar dando soporte al cráneo y le van a estar dando movilidad a la cabeza. Entonces van a ser vértebras, sobre todo las primeras dos, muy móviles y que le van a estar dando mucho soporte al mismo tiempo a la cabeza. ¿Cuáles son las partes de las vértebras? ¿Qué partes blandas la rodean y qué protegen? Bueno, las vértebras están formando el cuello. El cuello va a estar formado por varios músculos que ahorita vamos a revisar y va a tener el soporte principal del cráneo y va a tener características de que tiene apófisis espinosas muy largas. La más larga de ellas es la última apófisis de las cervicales, que es la de C7. Si yo agacho mi cabeza y toco el inicio de mi espalda, voy a sentir una bolita. Esa bolita es la apófisis espinosa de C7. Y a partir de ahí yo puedo saber que terminó la columna cervical y empezó la columna dorsal. Las primeras dos vértebras son muy especiales, inclusive tienen nombre propio. La primera es Atlas, recordando a este personaje de la mitología que sostenía sobre sus espaldas el mundo. Bueno, pues sostiene Atlas, nuestro mundo, que es la cabeza. Y va a tener las fosetas articulares para unirse al hueso occipital. Vamos a tener aquí un agujero vertebral muy ancho. También en C2, un agujero vertebral muy ancho, que es una característica muy especial de las vértebras. Entre más arriba estén, entre más cefálicas estén, van a ser agujeros vertebrales grandes. Conforme vayan descendiendo, los agujeros vertebrales van siendo mucho más estrechos y los cuerpos vertebrales van siendo cada vez más gruesos. Aquí, si se fijan, el cuerpo vertebral tanto en C1 como en C2 es prácticamente nulo, es nada más lo que rodea al agujero vertebral. Vamos a tener en la C1, vamos a tener las caretas articulares, carillas articulares o fosetas articulares, cualquiera de las tres nomenclaturas está correcta. Vamos a tener un agujero transverso que va a ser muy importante porque por ahí van a emerger los nervios espinales o nervios raquídeos, las apófisis transversas, una de cada lado, y vamos a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En la vista anterior de la C1 vamos a tener un diente, una apófisis
que va a estar dando articulación al cráneo. Vamos a tener las caras articulares superiores, vamos a tener esta apófisis odontoides que se articula aquí con atlas para poderle dar movimiento de rotación a la cabeza. Gracias a que gira esta apófisis odontoides o diente de axis C2, podemos nosotros hacer este movimiento con la cabeza, este movimiento y el de rotación completa. También vamos a tener ya la primera apófisis espinosa que tiene la característica de que se bifurca en la parte más externa. Aquí podemos ver C1, cómo se articula con C2. Podemos ver el cuerpo de C3 y C4 y las apófisis espinosas. Y vemos cómo las apófisis espinosas tienen la característica en las cervicales de que están bifurcadas. Las demás partes se llaman igual, agujero vertebral, apófisis transversa y los agujeros transversos, por donde salen o emergen los nervios espinales. Tenemos una vista, una proyección lateral, una radiografía donde me está permitiendo observar ciertas estructuras como por ejemplo el occipital, el cuerpo de C1, su apófisis transversa, la unión atlanto-axoidea o la articulación, más bien atlanto-axoidea. Las apófisis como están bifurcadas, aquí lo vemos con cierta radiolucidez en el medio. Vemos C3, C4, C5, C6, C7 y la primera vértebra dorsal. Aquí estamos viendo otra proyección donde vamos a poder apreciar los espacios que hay entre vértebras. Esto es muy importante porque habla de que están bien articuladas vértebra con vértebra. Podemos ver los procesos espinosos, cómo se marcan, los pedúnculos articulares, los procesos transversos y podemos ver la separación entre proceso y proceso, que eso es muy importante para saber si está normal o no está normal. En el siguiente link que les traigo aquí, son puras imágenes de columna vertebral, desde las cervicales hasta sacro y coxis, y vienen muy bien explicadas a través de radiografías, tomografías y resonancias. ¿Qué es lo más importante de saber o conocer? Identificar en una imagen de diagnóstico todas las partes que pueden sobresalir o que yo puedo observar de manera normal, sin patología, en una de estas estudios. ¿Qué estructuras puedo observar? Como las que ahorita estamos señalando por dibujo y que estamos ahorita combinando con imagen por diagnóstico. Pasamos a la columna torácica o dorsal, son 12 vértebras. Esta parte de la columna se caracteriza porque los cuerpos vertebrales son sumamente gruesos, a diferencia de las cervicales, además de que el cuerpo vertebral, dicen los anatomistas, tiene forma de corazón. Entonces, esto es algo que distingue a las vértebras torácicas. Otra cosa que distingue a las vértebras torácicas son las facetas costales. Estas facetas costales son las que permiten la articulación con las costillas. Aquí la tenemos en la visión lateral, que es la 2 y la 5. La costal superior y la faceta costal transversa. Aquí se articula la costilla. Vamos a tener pedículos. Los pedículos van a tener también carillas articulares. Estos pedículos son parte de lo que da la base a la foseta articular superior y hace que se pegue vértebra con vértebra. Sin embargo, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral vamos a tener nosotros unos cojinetes, aquí están, que se llaman discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales están formados tanto por tejido conjuntivo en pequeñas cantidades como por cartílago. Y están dándole soporte a esta parte de la columna vertebral. Nosotros lo podemos ver aquí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto cuerpo vertebral y los cojinetes intervertebrales. Estos discos intervertebrales entonces le dan amortiguamiento a la columna torácica
y también a la columna lumbar, que es esta parte, ¿verdad? Volviendo a la columna dorsal o torácica, entonces lo más importante de reconocer también es su apófisis o proceso espinoso. Su apófisis o proceso espinoso es largo, pero a diferencia, por ejemplo, de los cuerpos cervicales, esta parte está rectificada, está derechita, mientras que en las vértebras dorsales o torácicas, si se fijan, está totalmente inclinada hacia abajo, hacia una parte inferior. Y esta es otra característica de la columna dorsal o torácica. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales lumbares. Los cuerpos vertebrales lumbares son los más gruesos de todos. Ni los torácicos son tan gruesos. Estos soportan gran parte del peso del tronco y le dan también soporte a la pelvis y extremidades inferiores. Por eso es que son muy, muy gruesas y son muy fuertes y resistentes. Tienen también sus discos intervertebrales. Por dentro del agujero vertebral pasa la médula espinal. Fíjense cómo ya se hizo mucho más pequeño el orificio. Vamos a ver con las primeras cervicales era enorme. En las torácicas era mucho más pequeño. Y aquí en las lumbares empieza a estrecharse aún más. Vamos a tener las caretas articulares para que se articulen una con otra. Y también vamos a tener cuerpo vertebral, los apófisis o procesos transversos, las carillas articulares y el proceso espinoso, que es que sobresale de aquí, que tiene la diferencia de que es bastante ancho, aunque delgado. Esa es otra característica de las vértebras lumbares. Vamos a tener también parte de los orificios por donde están saliendo los nervios espinales. Finalmente, sacro y coxis. Perdón. El sacro, entonces, son estas 5 vértebras que están fusionadas y que van a estar sin disco intervertebral a diferencia de las otras. Son muy anchas, tienen cuerpos vertebrales grandes, fuertes y resistentes. Vamos a tener que, ya en lugar de procesos, vamos a tener alas. Y sí va a haber un canal que se va a llamar canal del sacro, que es sumamente delgadito. Por aquí va a salir parte de la médula espinal y esta parte final de la médula espinal se llama cola de caballo o cauda equina. Esta cola de caballo o cauda equina tiene el final de la médula espinal, pero por los forámenes sacros siguen emergiendo parte de estas raíces nerviosas muy importantes que le van a dar tanto sensibilidad como movimiento a las extremidades inferiores. Finalmente, el coxis. El coxis son vértebras totalmente fusionadas. Nada más podemos observar los cuerpos vertebrales. Por aquí ya no va a haber agujeros espinales, ya no va a salir médula espinal, que es una característica muy importante. Vamos a las partes blandas, músculos de la espalda. Los músculos se dividen en 3 capas: capa superficial, capa media y capa profunda. Los músculos de la espalda que vamos a estudiar son del músculo esquelético o músculo estriado, que son totalmente voluntarios, controlados por sistema nervioso central. ¿Cuáles son los músculos que están alrededor de la columna vertebral? Aquí vamos a empezar con los más superficiales. Recuerden que este músculo es el latísimo del dorso o dorsal ancho. Vamos a empezar desde la parte cervical. En la parte cervical vamos a tener el músculo semiespinoso de la cabeza, el músculo esplenio, el músculo romboides, el músculo romboide mayor. Vamos a tener este músculo, que es el músculo romboide menor, que le va a dar, sí, parte de la movilidad al hombro y la espalda, pero también está dándole protección a la columna vertebral. Es parte de los músculos que protege. Vamos a tener aquí un músculo muy grande que es el trapecio. Este trapecio está protegiendo a todos estos músculos y le están dando protección tanto a columna cervical como a columna dorsal o torácica, mientras que el dorsal ancho y su fascia le están dando protección a la columna lumbar
y sacra. En las capas intermedias musculares vamos a tener nosotros en la parte anterior parte del músculo esternocleidomastoideo, el músculo espléneo de la cabeza, el trapecio aquí seccionado una parte, los músculos serratos y vamos a tener parte del músculo romboides y al centro vamos a tener estos músculos que son el larguísimo del tórax, larguísimo torácico, larguísimo dorsal o longuísimo. Cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta. Y el músculo espinoso del tórax. Fíjense, aquí está el longuísimo y aquí está el espinoso. Estos músculos le están dando sostén y movilidad a la columna vertebral y van a estar protegiendo a la columna vertebral. Si se fijan, entonces en las partes más profundas nosotros vamos a tener el ilio costal del dorso, que es que es muy grande, y abarca desde la parte cervical hasta la parte sacra. Vamos a tener también el longuísimo del dorso, que ya lo habíamos visto en la otra capa, y el músculo espinoso. El supraespinoso de la cabeza y el cuello está ayudando a darle sostén al cráneo y protección a la columna cervical. La parte de los nervios. Bueno, ya de una vez nos los echamos. Esta es la médula espinal seccionada, la que tenemos acá. Esta parte de la médula espinal vamos a tener sustancia gris y sustancia blanca. Recuerden que se invierte a cómo está acomodada en el cerebro. La sustancia gris representa toda la unión de los cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca son los axones que emergen de esos cuerpos neuronales. Vamos a tener unas raíces nerviosas. Vamos a tener una raíz sensorial posterior y una raíz motora anterior que se van a unir para formar un nervio espinal o nervio raquídeo. Los nervios espinales o nervios raquídeos permiten que mi cuerpo tenga toda la información de lo que está pasando en básicamente todo mi cuerpo, a excepción de los pares craneales. Entonces, vamos a tener que cada par espinal o cada nervio raquídeo va a ir a una sección del cuerpo. En la parte de la columna cervical, la médula espinal tiene 8 pares de nervios cervicales, nervios espinales. Son estos, que son los que están marcados de color morado. De color amarillo vamos a tener la salida de los nervios torácicos, que son 12. Finalmente vamos a tener esta médula espinal muy importante, que es la parte lumbar, que va a salir con 5 pares de nervios lumbares. Aquí está la cauda equina o cola de caballo, que va a tener 5 pares de nervios sacros y un nervio coccígeo. Esto va a estar dando sensibilidad, movimiento y reacción o respuesta para prácticamente todo el cuerpo, a excepción del segmento de cabeza y cuello. Ahí les va un caso. Paciente masculino de 33 años de edad con caída de 3 metros de altura, cae en bipedestación, cae parado, comienza con dolor lumbar y limitación para la movilidad, sobre todo pues, de extremidades inferiores. Pregunta número 1. ¿Qué estudio le pediríamos cuando llega? ¿Cuál sería el que le haríamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos pensando? Bueno, pues ahí está la respuesta a la segunda parte que dice, bueno, se le pidió un estudio y en el estudio se encuentra una fractura en L1. Díganme si en la imagen pueden localizar L1 y dónde está la fractura. Se solicita una tomografía para valoración de manera tridimensional de la lesión y ver si hay invasión a canal medular. Bueno, de este caso, me pueden tomar una foto, hacerlo a mano o pueden hacer un documento de texto y ahí resolverlo. ¿Qué estudio le pedirían? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de pedir el estudio? Si pueden copiar y pegar en un documento de Word esta imagen, por favor, y ponerle dónde está L1 y cuál es el trazo de la fractura. Y
¿Qué significa esto de invasión a canal medular y para qué sirve la tomografía en el caso del estudio de la columna vertebral? Eso es algo que quisiera que hicieran, como para empezar a localizar y para hacerlo como muy práctico. Entonces, quisiera que hicieran las siguientes dos actividades. Esta sí, esta actividad que acabo de pasar del caso es para ustedes, es como de afianzamiento de todo lo que se puede leer y estudiar acerca de la columna. Y estas sí me las van a entregar. La actividad 1 es hacer un cuadro o mapa mental o conceptual sobre las estructuras de la columna, óseas, tejidos blandos y músculos. Como un repaso, ¿ustedes qué entendieron? ¿Qué más investigaron? ¿Qué leyeron? Yo ahí les compartí, recuerden en el Classroom unos libros, pueden consultarlos o pueden consultar otros libros a través de Google Libros. Tipos de estudio que se puede solicitar para columna cervical. Tipos de estudio que se pueden solicitar para columna dorsal o torácica. Igual para lumbar y si hay alguno especial para sacro y coxis. ¿Cuáles son los cortes más comunes que se piden? AP, lateral, oblicua, ¿cuáles son? Actividad número 2. Vamos a tener un documento de texto o pueden igual hacerlo en su cuaderno y subir la foto. Recuerden que si suben fotos, que tenga su nombre, el nombre de la materia y el parcial y la fecha, por favor. En la actividad número 2, ustedes se van a inventar un caso, así como el que yo les acabo de platicar del señor que se cayó de 3 metros. Ustedes van a inventarse un caso sobre cada sección de la columna, es decir, un caso para cervicales, un caso para columna dorsal o torácica, un caso para lumbar y un caso para sacro y coxis. Me van a poner pues paciente masculino, femenino de tantos años, cómo llegó, qué le dolía o qué no podía hacer, qué sensaciones tenía. ¿Cuáles serían los hallazgos patognomónicos en la exploración física? Si ustedes dicen, no, pues es que chocó una chica de 17 años y tuvo un latigazo, hizo esto con la cabeza y le vamos a pedir una P lateral de columna cervical. Llega con cara de dolor, no puede mover el cuello, no puede mover la cabeza, siente hormigueo en las manos, no sé, ustedes me van a describir el caso. ¿Qué esperarían encontrar en la exploración física? Bueno, pues a lo mejor disminución de la fuerza en las manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a encontrar? Foto del estudio que pedirían con la lesión y descripción de la misma. Es decir, yo hice este caso de latigazo para columna cervical y voy a agregar una foto de una radiografía AP y lateral donde se muestre la rectificación de la columna cervical. ¿Cuáles son las estructuras más importantes en el caso y por qué? Bueno, pues en el caso que ahorita les acabo de poner de ejemplo, pues sería la columna cervical. Vamos a ver cuál es la curvatura normal de la columna cervical y cómo se ve alterada en la imagen y la explicación del por qué. Bueno, cualquier duda o pregunta ya saben los medios por los cuales me pueden contactar y por lo pronto damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias, chicos.